Buen día, estimados participantes. A continuación desarrollaremos el tema de programación de la producción. Uno de los aspectos que más influyen en la organización de una empresa es la programación de la producción. Con la programación se determina cuándo se debe iniciar y terminar cada lote de producción, qué operaciones se van a utilizar, con qué máquina y con qué operarios. Veamos el siguiente ejemplo. Delta Airlines no solo programa los vuelos de 625 aviones todos los días, también programa más de 10.000 pilotos y asistentes de vuelo que se encargan de asignar lugar a pasajeros deseosos de llegar a su destino. Esta programación tiene como base enormes programas de cómputo y desempeña un papel central en la satisfacción de los clientes. Es decir, una programación eficiente va a tener como resultado clientes muy satisfechos. La importancia estratégica de la programación es clara. La programación efectiva implica un movimiento más rápido de bienes y servicios a través de una instalación. Si estamos organizados y además de organizados, programamos bien las actividades, el movimiento de los bienes o servicios va a ser más rápido a través de una instalación de proceso. Esto significa un mayor uso de sus activos y por consiguiente mayor capacidad por dólar invertido, lo que a su vez reduce los costos. Vamos a ser más productivos, vamos a ser más eficientes y por consiguiente vamos a utilizar más la capacidad instalada y por ende vamos a reducir los costos. La capacidad agregada, la producción más rápida y la flexibilidad relacionada proporcionan un mejor servicio al cliente mediante una entrega más rápida. Una buena programación también contribuye a crear compromisos realistas y por ende a una entrega confiable. Si nosotros hacemos programaciones eficientes, vamos a poder hacer compromisos realistas y vamos a tener entregas confiables. Los aspectos de la programación. La programación trata con los tiempos de las operaciones. Ya empezamos aquí en la programación, empezamos a considerar los tiempos de las operaciones. Las decisiones de programación inician con la planeación de la capacidad, la cual involucra la totalidad de las instalaciones y los recursos de equipos disponibles. En las decisiones de programación, lo primero que vamos a ver, con qué capacidad contamos y con qué recursos disponemos. El objetivo de la programación es también asignar y priorizar la demanda generada por pronósticos o pedidos de los clientes a las instalaciones disponibles. Vamos a priorizar en base a nuestras disponibilidades y en base a nuestros recursos. En la planeación agregada se toman las decisiones que se refieren al uso de las instalaciones, al inventario, a las personas y la subcontratación. Se toman las decisiones referentes al uso de las instalaciones, porque vamos a organizar la producción, vamos a ver por qué parte del proceso vamos a pasar la producción solicitada. Vamos a considerar los inventarios, por supuesto. Si tenemos inventario en stock, vamos a tener que considerar esos inventarios en stock para no producir en exceso. Vamos a considerar a las personas. Pondremos a las personas más eficientes en las operaciones que necesitemos desarrollar y también vamos a considerar la subcontratación, es decir, la capacidad adicional que podamos agregar a la capacidad nuestra. El programa maestro de producción desarticula el plan agregado y prepara un programa para productos específicos o líneas de productos para cada semana. Es decir, el programa maestro de producción, el programa global de producción, desmembra en tipos de productos la organización del programa de producción. ¿Qué criterios es importante seguir en la programación? Primero, tenemos que minimizar el tiempo de terminación.
Este criterio se evalúa determinando el tiempo promedio de terminación por trabajo. Aquí tenemos un indicador, el tiempo promedio en que vamos a finalizar el trabajo. 2. Maximizar la utilización. Este criterio se evalúa determinando el porcentaje de tiempo que se usa la instalación. Otro indicador es sacando el porcentaje de tiempo de uso de la instalación. Minimizar el inventario de trabajos en proceso. Esto se evalúa determinando el número promedio de trabajos incluidos en el sistema. La relación entre el número de trabajos en el sistema y el inventario de trabajos en proceso será alta. Por lo tanto, cuanto menor sea el número de trabajos en el sistema, menor será el inventario. O sea que debemos de ser eficientes en la ejecución de los trabajos para evitar los inventarios al máximo, los inventarios en proceso. Minimizar el tiempo de espera del cliente. Punto 4. Este criterio se evalúa determinando el número promedio de días de retraso. Por supuesto. Veamos ahora qué significa el famoso cuello de botella. Los centros de trabajo que se constituyen en cuello de botella son restricciones que limitan la salida de la producción. Los cuellos de botella tienen menos capacidad que el centro de trabajo anterior o siguiente y limitan la salida de productos. Es decir, si en una línea de producción tenemos varios departamentos, por ejemplo, y este es un departamento X, que es el que tiene el cuello de botella. Este departamento, vamos a poner el ejemplo como que produce 200 unidades por hora. Si el departamento anterior produce 300 unidades por hora, prácticamente este departamento X le va a ocasionar un cuello de botella al departamento anterior porque no van a poder pasar las 300 unidades por hora que produce el departamento anterior. Y de la misma forma sucede cuando el centro de trabajo es el siguiente también. Existen varias técnicas para enfrentar los cuellos de botella e incluyen qué técnicas usamos para solucionar el problema de los cuellos de botella. Por supuesto, la más lógica es incrementar la capacidad del centro de trabajo que tiene la restricción. Esto podría requerir, por supuesto, una inversión de capital o más personal y su implementación tomaría tiempo. Necesitamos plata, necesitamos capital, necesitamos personal y, por supuesto, esto involucra tiempo. Asegurar la disponibilidad de empleados calificados con capacitación cruzada para operar y mantener completamente el centro de trabajo que ocasiona la restricción. En este caso, la disponibilidad de empleados calificados con capacitación cruzada para operar diferentes tipos de actividades nos puede ayudar a mejorar la restricción del centro de trabajo que ocasiona el cuello de botella en la instalación. Desarrollar alternativas para las rutas, los procedimientos de procesamiento o los subcontratistas. Una alternativa es desarrollar varias alternativas para rutas, los procedimientos de proceso o los subcontratistas. Otra alternativa que nos ayuda es trasladar las inspecciones y pruebas a un lugar que esté justo antes del cuello de botella. ¿Por qué las trasladaríamos ahí? Para disminuir el flujo de proceso o de producción del departamento anterior al centro de trabajo que tiene la restricción. Esto ayuda a que, además, ofrece la ventaja que rechaza los defectos potenciales antes de que entren al cuello de botella. Programar la producción para que se ajuste a la capacidad del cuello de botella. Es decir, si es el centro de trabajo que tiene el cuello de botella produce 500 unidades por hora, significa que toda la línea de producción la tenemos que ajustar a que produzca también 500 unidades en cada uno de los procesos que componen la línea total de producción. ¿Qué significa eso también? Puede significar
que vamos a programar menos trabajo del que tiene capacidad la planta por los otros departamentos. Explosión de materiales. El Material Requirement Planning. Muchas empresas han encontrado beneficios importantes en la MRP. Estos beneficios incluyen mejor respuesta a las órdenes de los clientes como resultado de apegarse más a los programas. Siempre tenemos con el Material Requirement Planning, MRP, una mejor respuesta a los clientes, porque vamos a estar preparados para atender las órdenes de los clientes con la premura del caso. 2. Respuesta más rápida a los cambios en el mercado. Si nosotros programamos, si nosotros estimamos los requerimientos del mercado, por supuesto, vamos a tener una respuesta más rápida a cualquier cambio que se dé en el mercado, porque vamos a tener la estimación de planeamiento de requerimiento de los materiales necesarios. Utilización mejorada de instalaciones y mano de obra. Por supuesto, vamos a utilizar las instalaciones con más eficiencia, porque vamos a tener a mano los inventarios de los artículos o de los insumos que vamos a necesitar para desarrollar los procesos con eficiencia. Niveles más bajos de inventario. Por supuesto, si tenemos bien organizado y programada la producción con los requerimientos de materiales necesarios y con la coordinación necesaria con los proveedores de esos insumos, los niveles de inventario se van a poder mantener a niveles más bajos. Definamos un poco lo que es entonces la planeación de requerimiento de materiales. ¿Qué es? Es una técnica de demanda dependiente. Técnica de demanda dependiente, eso significa que depende de la información de los componentes de los productos, que usa una lista estructurada de materiales. Una lista estructurada de materiales, inventarios, facturación esperada y un programa de producción maestro para determinar los requerimientos de materiales. Resumamos, ¿qué necesitamos? La lista estructurada de materiales. ¿Cuántos materiales se necesitan para producir un producto específico? Tenemos que tener la lista exacta de esos materiales. Los inventarios también de esos productos y de esos materiales también. Si no tenemos información actualizada de inventario, no vamos a poder organizar ni programar la producción. Facturación esperada, por supuesto. La facturación esperada significa un pronóstico de la demanda y un programa de producción maestro para determinar los requerimientos de materiales. Necesitaremos también todo el programa de producción maestro de toda la instalación para así tener en orden y programada los requerimientos de materiales en las instalaciones mismas de nuestra empresa. La demanda dependiente y su relación con la planeación de requerimientos de materiales. ¿Cuál es la relación que tiene la demanda dependiente con la planeación de requerimientos de materiales? Por supuesto, la demanda dependiente significa que la demanda de un artículo se relaciona con la demanda de otro artículo. Vamos a considerar, por ejemplo, una camioneta Ford 150. La demanda de neumáticos y radiadores de este modelo depende de su producción de camionetas F-150. Si cada camioneta terminada lleva 5 llantas y un radiador, la demanda de artículos va a ser dependiente cuando es posible determinar la relación entre estos artículos. O sea que una camioneta Ford, si tiene 5 llantas y un radiador, multiplicamos por la cantidad de camionetas Ford que vamos a producir y vamos a tener el cálculo de la demanda de las llantas y de los radiadores para los vehículos Ford 150. Por lo tanto, una vez que la administración recibe un pedido o pronostica la demanda para el producto final, es posible calcular las cantidades requeridas de todos los componentes porque todos son artículos de demanda dependiente. Recibe un pedido de 10,000 camionetas Ford, va a tener prácticamente la cantidad de insumos que van a ser 50,000 llantas y 10,000 radiadores. Por ejemplo, si también el administrador de
producción o el administrador de la fábrica de la Boeing Aircraft, quien programa la producción de un avión por semana, conoce los requerimientos hasta el último remache. El gerente de fábrica o el director de producción de la Boeing, si no tiene el conocimiento de todos los requerimientos que va a utilizar en la semana, no puede organizar un programa de producción. La técnica de demanda dependiente que se emplea en los ambientes de producción se llama planeación de requerimiento de materiales, MRP, Material Requirement Planning. ¿Cuáles son los requerimientos del modelo de inventario dependiente? Ya lo dijimos, pero vamos a ponerlo en orden. El programa maestro de producción. En el programa maestro de producción se dice qué debe hacerse y cuándo debe hacerse, porque tenemos que definir qué vamos a hacer, pero las fechas tenemos que establecerlas porque las fechas van en relación con la fecha solicitada por los clientes. ¿Qué otra cosa es importantísima? Las especificaciones o la lista estructurada de materiales y partes necesarias para elaborar el producto. Cada producto tiene y debe tener una lista de materiales y partes necesarias para elaborar el producto. Otra cosa que es importante, el inventario disponible que hay en existencia. Tenemos que saber qué cantidad de materiales tenemos en existencia para no duplicar existencias, para tener las existencias y organizar las existencias de tal forma que haya en stock lo justo. Repetimos un poquito, el inventario disponible es sumamente importante. Las órdenes de compra pendiente, por supuesto, los pedidos en tránsito que tenemos. Lo que está pedido se llaman recepciones esperadas. Es importante considerar los pedidos que están colocados, porque eso también forma parte de la cadena de suministros de la empresa. Y los tiempos de entrega. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar los diferentes componentes? Es una información que requerimos tener. Si no sabemos el tiempo de entrega, no podemos organizar también los procesos y también las disponibilidades de inventario. Veamos en términos generales, aquí tenemos un pantallazo, un panorama de un plan de requerimientos brutos de materiales. Este programa que muestra la demanda total de un artículo antes de restar el inventario actual y las entregas programadas. Repito, el plan de requerimientos brutos de materiales es el programa que muestra la demanda total del artículo antes de restar el inventario actual y las entregas programadas, así como cuándo debe ordenarse ese material a los proveedores y cuándo debe iniciar la producción para satisfacer su demanda en una fecha particular. O sea, en el plan estimamos la demanda total, pero también debemos de saber que en base a los inventarios que tenemos, cuándo debe ordenarse los pedidos a los proveedores y cuándo se debe iniciar la producción para satisfacer la demanda en la fecha que está establecida o la fecha solicitada por el cliente. Fíjense bien que aquí tenemos el plan agregado de producción acá. Es el centro, el plan agregado. Ese plan agregado de producción, el que estoy señalando, tiene como ingredientes o información relacionada, por supuesto, aquí vemos la producción, el plan maestro de producción, qué capacidad disponemos, los inventarios que son importantes para ver las disponibilidades y cuándo podemos iniciar los programas de producción. Aquí en el siguiente recuadro tenemos el plan de adquisiciones, cómo se desempeña el proveedor, qué relación hay con el proveedor. Es importante conocer el esquema de trabajo que se sigue con el proveedor. Acá tenemos la administración también. Todo tiene que ver también con el plan agregado de producción. En este caso, medimos el rendimiento de la inversión, el capital que tenemos invertido en los procesos o el capital que tenemos
en programas para invertir. Acá tenemos, por supuesto, en la parte mercadeo, la demanda del cliente. En base a la demanda del cliente es que mercadeo hace los pronósticos de venta que alimentan la información para hacer el plan agregado de producción. Otro aspecto importante es el de las finanzas. Las finanzas tienen que ver con el flujo de efectivo. ¿Por qué tiene que ver con el flujo de efectivo? Porque tiene que hacer desembolsos tanto para compra de activos, financiamiento de capital y también la compra de los inventarios, la compra de los suministros. Entonces, para que haya un mejor comportamiento dentro del plan agregado de producción, por supuesto, tiene que haber una relación mutua en donde se le dé al Departamento de Finanzas las proyecciones de consumo, las proyecciones de uso de los materiales y suministros para que ellos puedan organizar el efectivo para pagar a los proveedores. Y por supuesto, tenemos que ver también con los recursos humanos, la planeación de la fuerza de trabajo. Recursos humanos debe saber qué cantidad de gente y en qué momento necesitamos a ese personal. Y es importante mantener una interrelación con el departamento de fabricación para llevar adelante los planes de contratación, capacitación y capacitación de los trabajadores. Y finalmente, tenemos involucrados departamentos de ingeniería, lo que tienen que ver con el diseño del producto, con la forma de determinar los productos y todas las otras características que debe mantener el producto hasta llegar a su cliente final. Una vez que tenemos el plan agregado de producción, fíjense bien, tenemos el plan agregado alimentado por toda esta información circundante, se pasa a establecer un programa de producción maestro, donde está detallado todo lo que se va a fabricar y cuándo se va a fabricar. Este programa de producción incluye la información de todo y todos los productos que se van a fabricar y cuándo se van a fabricar. Ese programa de producción maestro. Una vez que tengamos el detalle del programa de producción maestro que incluye todo lo que se va a fabricar y cuándo se va a fabricar, se hace el plan de requerimiento de materiales, porque sabiendo todo lo que se va a fabricar y cuándo se va a fabricar, de esa misma forma se desarrolla el plan de requerimiento de materiales y se organiza con los proveedores para cuándo van a necesitar los materiales en planta. Y finalmente, ya teniendo el plan de requerimiento de materiales, se hace un detalle del plan de los requerimientos de capacidad. Porque si ya tenemos en firme con cuántos materiales vamos a contar y ya podemos determinar exactamente qué capacidad vamos a utilizar dentro del proceso. Eso es lo que nos explica en términos generales este diagrama, el cual considero yo que es muy importante explicárselos. El programa de producción maestro. Hablemos un poquito más sobre el programa de producción maestro. ¿Qué es la tabla de tiempo donde se especifica qué hacer y cuándo hacerlo? Ya lo dijimos. El programa maestro de producción tiene el detalle de todo lo que se va a hacer y cuándo se va a hacer. El programa maestro MPS nos dice qué se requiere para satisfacer la demanda y cumplir con el plan de producción. Establecer qué artículos hacer, es decir, el número de productos o artículos terminados y cuándo hacerlos. El plan de producción establece el nivel de producción global en términos generales, por ejemplo, familias de productos, horas estándar o volumen en dinero. Por ejemplo, qué cantidad de productos se van a fabricar, cuántas horas de trabajo se van a necesitar invertir en la producción de esos artículos. También incluye una variedad de entradas, como vimos, planes financieros, demanda del cliente, capacidades de ingeniería, disponibilidad de mano de obra, fluctuaciones del inventario, desempeño del proveedor y otras consideraciones. Este detalle es el que vimos en la filmina anterior, donde está el diagrama
que establece toda esta información. La variedad de entradas, planes financieros, pronóstico del cliente, capacidades de ingeniería, disponibilidad de mano de obra, fluctuaciones de inventario, etc. ¿Y para qué un MRP funcione es necesario que existan? Y vamos a reforzar la información. ¿Qué necesariamente tiene que existir? Por supuesto, lista estructurada de materiales, lo que en inglés se llama Bill of Material. Es una lista de las cantidades de componentes, ingredientes y materiales requeridos para hacer un producto. O sea, si yo voy a hacer un producto X, este producto tiene que tener su receta, es decir, la lista de materiales que debe utilizar para fabricarse. Eso es necesario. Otra cosa muy importante es la exactitud en los registros de inventario. Para que un sistema de MRP funcione, es absolutamente necesario contar con una buena administración de inventario. Si la empresa aún no logra un 99% de exactitud en su registro, la planeación de requerimientos de materiales no funcionará, porque la alimentación del sistema lo va a dar la exactitud del registro de los inventarios. Otra cosa súper importante también son las órdenes de compra pendiente. Solo con la información correcta de las compras, el administrador puede preparar buenos planes de producción y ejecutar de manera efectiva un plan de requerimiento de materiales o MRP. ¿Qué son los tiempos de entrega? Los tiempos de entrega. Una vez que los administradores establecen cuándo se necesitan los productos, deben determinar cuándo adquirirlos. El tiempo requerido para adquirir un artículo, es decir, fíjense bien, el tiempo requerido para adquirir un artículo, es decir, comprarlo, producirlo o ensamblarlo, se conoce como tiempo de entrega. Repito este concepto, el tiempo requerido para adquirir un artículo, es decir, comprarlo, fabricarlo o ensamblarlo, se conoce como tiempo de entrega. Para un artículo manufacturado, el tiempo de entrega consiste en la sumatoria de los tiempos necesarios para trasladar, preparar y ensamblar o implementar una corrida de proceso para cada componente. Y aquí tenemos más o menos la gráfica, cómo funciona. Tenemos la lista estructurada de materiales, tenemos los tiempos de entrega que se tienen que dar al sistema para que trabaje, los datos de inventario y los datos de compra. Estos 4 elementos, lista de materiales, tiempos de entrega, archivo maestro del artículo, datos de inventario y datos de compra, se alimentan al sistema computarizado para establecer un programa de producción maestro. Y esto da como resultado un programa para la planeación de requerimiento de materiales o, dicho de otra forma, para establecer un software de planeación de requerimiento de materiales. Otro concepto que tenemos que manejar es el inventario de seguridad. Los administradores necesitan darse cuenta que las listas estructuradas de materiales y los registros de inventario, igual que las cantidades de compra y producción, así como los tiempos de entrega, pueden no ser perfectos. Esto significa que puede resultar prudente tener en cierta consideración un inventario de seguridad. Debido a que cualquier cambio en los requerimientos tiene un importante efecto dominó, es necesario minimizar el inventario de seguridad teniendo como meta la eliminación total. Como es necesario establecer un inventario de seguridad mínima, también nos puede ocasionar problemas el estar dependiendo de establecer inventarios de seguridad, porque eso puede conducir a que los procesos en una u otra forma se vuelvan ineficientes o dicho de otra forma, ocultar la información necesaria para determinar que un proceso es ineficiente.
Eso nos permite el inventario de seguridad ocultar ineficiencias. A continuación explicaremos un ejemplo de cálculo de requerimiento de materiales. Este ejemplo está aquí en las filminas de PowerPoint, en un archivo inserto en las filminas. Y acá podemos ver cómo se calcula un plan de requerimiento de materiales con un ejemplo. Aquí tenemos el archivo. Vamos a explicar el siguiente ejemplo que tiene que ver con el cálculo de la explosión de materiales, o dicho de otra forma, el cálculo de la explosión del Material Requirement Planning, planeación de requerimiento de materiales, o sea, cómo se hace este ejercicio. LED Company fabrica focos LED populares en hogares nuevos. LED Company espera que la demanda de 2 focos populares sea la siguiente en las próximas 8 semanas. ¿Qué nos dan? Nos dan la demanda, el pronóstico de la demanda. Vamos a ponerlo aquí en colorcito celeste de estos dos productos, VH1234 y VH2100. Nos dan los pronósticos de las 8 semanas, pronóstico de demanda de las próximas 8 semanas de cada uno de ellos. Un componente, nos dice el ejercicio, un componente fundamental del producto es un casquillo al que se enroscan los focos en una base. O sea, ¿qué significa eso? Que cada foco viene con un casquillo. Dada la siguiente información, planee la producción de los focos y la compra de los casquillos. Voy a planear la producción de focos porque eso es lo que fabrica LED Company, pero a la vez tengo que colocar los pedidos de la compra de casquillos. Veamos qué información nos dispone del foco VH1-234, del foco VH2-100 y de los casquillos. Nos dan las existencias: 85 del VH1, 358 del VH2 y 425 casquillos de foco. ¿Qué cantidad? 200 es el tamaño del lote de producción. Esa es la cantidad que se debe de producir. En el caso del VH1-234, 400 para el tamaño del lote de producción del VH200 y se tienen que pedir 500 unidades de casquillo de los focos. Cuando estamos hablando de tamaño del lote de producción, estamos hablando de la cantidad económica del lote de fabricación. ¿Qué cantidad representa la cantidad económica de producir? En el caso del VH1 son 200 unidades, en el caso del VH2 son 400. Y como en el caso de los casquillos se tienen que comprar, entonces en este caso se llama cantidad económica a comprar, 500. Veamos los tiempos de entrega. Para el caso de el VH1 es una semana. En este caso, el tiempo de entrega significa el tiempo en que va a estar listo, producido el VH1. Y de igual forma, el VH2 tiene una semana. O sea que los tiempos en que se va a estar produciendo. Y en el caso de los casquillos, nos los entrega el suplidor en 3 semanas. Vamos a ver qué inventarios de seguridad se deben de conservar. En el caso del VH1 y el VH2 no hay necesidad de inventario de seguridad, y en el caso del casquillo del foco se consideran 20 unidades como inventario de seguridad. ¿Cómo se soluciona este ejercicio? Lo que vamos a encontrar realmente, cómo vamos manejando en base a qué información, en base a la cantidad de producción económica, que son 200, en base al tiempo estimado que esa producción va a estar lista, que es una semana, y en base a las existencias que tenemos, que son 85, cómo se va a ir manejando la producción y los
la alimentación de los lotes económicos de pedidos en cada una de las semanas. Veamos cómo empezamos. Primero, tenemos entradas programadas, el saldo disponible proyectado. Vamos a empezar con el saldo disponible proyectado y lo voy a marcar acá en un color celestito. Empezamos con este. ¿Qué significa esto? Que si tenemos en existencia 85, restamos 85 menos 34, que es su necesidad bruta, y nos da el saldo de la disponible proyectado a la primera semana. Luego, a la segunda semana, ¿qué hacemos? En la segunda semana, de igual forma, restamos el saldo de la semana 1 menos la demanda de la semana 2 y nos da el saldo que queda en la semana 2. Pero tenemos que observar, fíjense bien, que aquí este saldo es de 14 unidades y para la siguiente semana yo voy a necesitar 41 unidades. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, como tengo que pedir, o sea, establezco con el departamento de fabricación que me hagan un lote económico que esté establecido para el VH1 de 200 unidades. Pero ¿qué pasa? Lo tengo que hacer una semana antes porque el tiempo de entrega es una semana. Entonces acá lo tengo que colocar en la semana 2. Y lo coloco en la semana 2 y tiene que entrar en la semana 3. ¿Ok? Aquí tenemos esta información. Va a entrar en la semana 3 esos 200. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, van a entrar en la semana 3. Entonces vamos a procesar esos 200 que ya entraron en la semana 3 y establecemos que el nuevo saldo en la semana 3 va a ser igual a los 200 que entran en la semana 3 más lo disponible que tengo en la semana 2 menos lo que voy a consumir como demanda en la semana 3. Y eso me queda a mí un valor de 173. Ese es el saldo disponible en la semana 3. Luego voy restando, fíjense bien, voy restando aplicando siempre mi fórmula que está copiada acá. Voy restando las demandas. Este 173 menos 45 se queda en 128. Luego este 148 resto las 48 de la semana 5 y me van a quedar como saldo disponible 80. De estos 80 resto las 48 de la semana 6 y me va a quedar 32. Entonces ya en este punto también voy a necesitar, fíjense bien, tengo 32 y este saldo es menor que la demanda de la semana 7. Entonces ya establezco mi lote de producción por 200 unidades para una semana antes y lo recibo acá en la semana 7. Y de la misma forma que en la semana 3 establezco este saldo proyectado que es igual a la cantidad que está entrando de 200 unidades más el saldo de inventario de la semana 6 menos la cantidad pronosticada de demanda de la semana 7. Entonces ya a la semana 8, ¿con qué voy a contar? Con lo que tenía en la semana 7 menos el pronóstico de la demanda de la semana 8. Fíjense bien que en todas las posiciones se van aplicando fórmulas. Si vamos a hacer algún ejercicio, por favor tomen en cuenta eso, que en cada una de las celdas que estoy señalando, en cada una de las celdas existe una fórmula. Luego vamos a la siguiente, a la proyección. Vamos a revisar la proyección del VH2, que es más o menos similar. Fíjense bien, la cantidad acá económica del lote económico de producción, fíjense bien, es producción, es 400, en vez de 200 que es el del VH1. Entonces acá han cambiado estos datos. El tiempo de entrega va a ser el mismo. Las existencias sí son mayores en el caso de el foco VH2-100. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos básicamente el mismo procedimiento. Fíjense bien, acá en la semana 1 yo tengo este valor
que resulta de restar la existencia que existe, 358, menos la demanda de la semana 1. Y me quedan 254. Luego, resto en la semana 2 el saldo menos lo proyectado como demanda y me da el nuevo saldo. Aquí ya vemos, en este caso, que tenemos 120, es una cantidad menor a la demanda de la próxima semana. ¿Qué hacemos? Lo mismo, colocamos el pedido una semana antes, el cual tiene como lote económico de producción, o sea, que es la forma más económica de fabricar ese producto en lotes de 400 unidades, se coloca acá y se recibe en la semana 3. Y de la misma forma que con el VH1, en el VH2 se hace esta misma fórmula. Veamos bien, el saldo de la semana 3 va a ser igual a lo que ingresa de entradas 400 más el saldo disponible menos el consumo de la semana 3. Y así tenemos lo que nos queda en la semana 3. Luego vamos restando semana a semana. En este caso restamos lo que consume en la semana 4 y nos da el saldo de la semana 4. De la semana 4, el saldo de la semana 4 le restamos la demanda de la semana 5 y nos da el saldo de la semana 5. Entonces acá sucede lo mismo. Tenemos 87 unidades. El saldo es menor que 140, entonces se coloca el pedido una semana antes y tenemos el 400 también acá otra vez y se hace la misma operación. Aquí la operación, el saldo va a ser igual a la entrada de 400 más el saldo de la semana 5 menos el consumo de la semana 6. Y luego restamos en las otras posiciones, en la semana 7 restamos la semana 6, el saldo de la semana 6 menos la demanda de la semana 7 y de igual forma hacemos con la semana 8 el saldo de la semana 7 menos el pronóstico de la demanda de la semana 8. Y así queda el ejercicio con este comportamiento de 61 al final. Ahora vamos a ver el caso de los casquillos. ¿Qué pasa con los casquillos? Fíjense bien, en los casquillos se va a necesitar, viene un casquillo por cada foco. En el caso de el casquillo, el foco VH1-34, tenemos que en la semana 2 se hizo un pedido de 200. Entonces acá se hizo 200 para VH1-34 y 400 VH2-100. Entonces vamos a necesitar, como es un casquillo por cada uno de los focos, entonces vamos a necesitar la sumatoria de estos dos. 200 más 400, vamos a necesitar 600 casquillos. ¿Ok? Entonces, en el caso de esto, ¿cómo empieza la proyección? Tenemos la cantidad económica de pedido de casquillo es 500. Entonces, arrancamos con una cantidad programada, con un pedido programado de 500. Este saldo disponible sale de la existencia más la cantidad programada, la existencia 425 más la cantidad programada menos el inventario de seguridad que debemos de mantener. Entonces al final nos queda un saldo disponible de 905 unidades. Como aquí vamos a necesitar 600 casquillos, restamos acá en el caso de la semana 2 los 600 casquillos y nos da el saldo de casquillos que nos queda. Como acá seguimos poniendo la misma fórmula, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay fórmulas, pero no hay necesidad de casquillos. Acá también en la semana 4 no hay necesidad de casquillos y llegamos antes de la semana 5 con
305 casquillos en stock. Pero ¿qué pasa? Fíjense bien, tenemos 305, pero acá se nos dio que aquí necesitamos, en el caso del VH200, aquí necesitamos 400 focos VH2. Y esto genera automáticamente una necesidad de 400 casquillos adicionales. Entonces, genera 400 casquillos. Entonces, como acá existe un saldo menor a 400 casquillos, yo tengo que pedir en la semana 3, fíjense bien, porque son 3 semanas de entrega, tiempo de entrega 3 semanas, entonces pongo 3, semana 4 y entra acá la semana 5. Para determinar cuándo tengo que hacer el pedido, por supuesto, yo trabajo primero con mis necesidades brutas. Las establezco aquí. Aquí en este caso fueron 600, aquí 400 y como ustedes pueden ver acá, aquí hay necesidad de 200 casquillos que se van a instalar en el foco VH1-34. Entonces, primero empiezo con esto, por supuesto, porque si no tengo esta información, yo no puedo colocar este pedido antes de 500 unidades 3 semanas antes. ¿Qué es esto? Lo voy a marcar para que lo manejemos. 500 unidades 3 semanas. Esta es semana 3, semana 4 y entra en la semana 5. Ahí entran los 500 casquillos pedidos. Entonces, acá de la misma forma, ¿cómo encuentro mi saldo? Mi saldo es igual a los 500 casquillos que entraron más el saldo disponible en la semana 4 menos la demanda en la semana 5. Y eso me queda a mí 405 casquillos en la semana 5. Luego viene en la semana 6, yo tengo necesidad de 200 casquillos y entonces acá resto la existencia de la semana 5 menos la demanda de la semana 6. Y aquí, como no hay existencia, prácticamente queda en la misma cantidad. No olviden, por favor, de siempre dejar la fórmula, este 205, que se valide con la fórmula en Excel, aunque no haya pronóstico de demanda arriba. Como ustedes pueden ver, aquí la demanda es 0, entonces el dato, la cantidad queda igual al periodo anterior. Igual, miren, en la última semana no hay demanda y queda así con su fórmula establecida. En el ejemplo que desarrollamos reciente, estamos calculando los requerimientos de materiales. O sea, este es un modelo de MRP. Pero antes de seguir con el siguiente ejercicio, vamos a afianzar algunos conceptos. El tamaño del lote económico. Vamos a ver, porque vamos a desarrollar el concepto del tamaño del lote económico de pedido o de compra. El tamaño del lote económico se puede distinguir dos escenarios. Cuando las piezas son producidas internamente en la empresa o en la fábrica local, ¿qué significa eso? Son las cantidades de producción de los tamaños del lote económico. Si el tamaño del lote económico es las cantidades que se producen internamente en la fábrica. O puede ser que las piezas sean compradas, que es el caso anterior. El caso de los casquillos, las piezas eran compradas. El caso de las piezas producidas internamente eran los focos. Entonces, veamos el concepto de EOQ o cantidad de pedido económica. Es lo que significa. Para que exista una cantidad de pedido económica, debe existir una demanda constante o mantener un inventario de seguridad a fin de responder a una variabilidad de la demanda. Normalmente, como hablamos en las filminas anteriores, el inventario de seguridad no es recomendable porque lo que hace el inventario de seguridad a veces es tapar las ineficiencias del proceso, pero a veces es necesario considerarlo en los casos en que se debe mantener una demanda constante.
Entonces se van a utilizar los siguientes parámetros que vamos a desarrollar en este ejemplo. Un estimado de la demanda anual. 2. El costo de preparación o pedido. ¿Cuánto nos cuesta preparar un pedido de compra? El salario del comprador, el salario del comprador, el salario del cotizador, etc. Eso es lo que cuesta preparar un pedido, la papelería, etc. 3. El costo anual de mantener el inventario. ¿Qué significa el costo anual de mantener el inventario? Nosotros debemos, si tenemos un inventario, lo mantenemos en una bodega, en un almacén, y eso cuesta la administración de esa bodega o almacén, el personal, el supervisor, los ayudantes, el costo de movilización, que pueden tener montacargas, pueden ocupar combustible, etcétera, y toda la papelería y todo lo relacionado con el costo de mantener el inventario. Ok, vamos a considerar el siguiente problema de determinación de tamaño de lote económico. O sea, de tamaño de lote económico va a ser las piezas que producimos internamente en la empresa o las piezas que compramos. Aquí se presentan las necesidades netas de 8 semanas del programa. Aquí están las necesidades: semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, semana 8. Están las semanas y en total las 8 semanas tenemos el total de 525 en la demanda. Aquí están los siguientes costos. El costo por pieza es de $10 por unidad. El costo de hacer el pedido o preparación del pedido es de $47. El costo de llevar el inventario por semana es el costo normalmente por tener inventario, el costo por semana es el 0.50%. Y acá tenemos una información que la vamos a utilizar, que un año tiene 52 semanas. ¿Cómo calculamos la cantidad de pedido económica? ¿Cómo llegamos a la fórmula? La fórmula, primero encontramos la demanda anual, como dijimos acá, se utilizan los siguientes parámetros: estimado de la demanda anual. Buscamos primero la demanda anual en 8 semanas. ¿Cómo se calcula esa demanda anual? Se calcula dividiendo la demanda total entre las 52 semanas y lo multiplicamos por las 8 semanas. Hacemos un estimado de la demanda anual. O sea que dividimos, fíjense bien, primero dividimos la demanda de las 8 semanas entre las 8 semanas para encontrar la demanda semanal y luego la multiplicamos por las 52 semanas. Ahí sacamos la demanda estimada anual, 3.412.50. Luego tenemos el costo anual de retención. ¿A qué es igual el costo anual de retención? Ya sabemos que el costo de llevar el inventario por semana es 0.50%. Entonces el costo anual de retención, H, es igual al 0.5% por $10, que es el costo por pieza, por 52 semanas. O sea que ese 0.50 es el porcentaje semanal. Entonces, haciendo la operación acá, nos da que ese costo anual de retención es igual a 2.6. Y luego, teniendo esos datos, la demanda anual y el costo anual de retención, H, y el costo del pedido o preparación, podemos calcular el tamaño de cantidad de pedido económica. La cantidad E o Q, el tamaño de pedido económico. Entonces acá aplicamos la fórmula raíz cuadrada de 2 por D, que es la demanda, por S, que es
el costo del pedido o preparación, que lo vamos a poner aquí, le vamos a poner costo del pedido o preparación, le vamos a poner acá S, para que lo podamos distinguir. O lo vamos a poner aquí a la orilla y lo podemos distinguir que es ese. Aquí tenemos S, lo vamos a poner en amarillo mejor para que pueda ser más identificado. ¿Ok? S, 2 veces la demanda por el costo del pedido o preparación del pedido, de preparar el pedido, lo que nos cuesta, dividido entre H, que es el costo anual de retención, que es 2.6 en este caso, y nos da que la cantidad económica de pedido es 351 unidades. Luego vamos a establecer dentro de las 8 semanas cómo vamos a manejar el suplimiento de esa cantidad económica de pedido, el EOQ. Entonces tenemos aquí tenemos las necesidades de las 8 semanas, las cuales estamos copiando de acá. Esta información, la demanda de las 8 semanas, lo copiamos en el cuadrito, semana 1 a 8. Y acá tenemos las necesidades de las 8 semanas y empezamos con la cantidad de producción, la cantidad económica de producción, que significa, en el caso de las piezas producidas internamente, las cantidades de producción de los tamaños del lote económico. Entonces acá estoy poniendo la cantidad de producción que yo tengo con que tengo que arrancar la proyección. Entonces, si yo necesito 50, voy a arrancar, no tengo ninguna unidad, yo hago mi primer lote económico, que es 351, y luego voy restando y sumando los inventarios. Aquí resto, como ustedes pueden ver, resto 351 menos 50 y voy restando en cada paso las necesidades y me va quedando los inventarios finales, como ustedes ven, hasta llegar a este nivel de 111 acá. Y acá al final nos da, como ustedes ven, restando el 111, el inventario final, menos la necesidad de la semana 5, me quedan 11, me quedan 16. En ese caso, estoy en el límite, ya para la semana 6 ya no tengo casi inventario y tengo que haber establecido una cantidad económica de pedidos de producción en la semana 6, por lo cual pongo los 351 en la semana 6 y sigo haciendo la operación. Entonces, en este caso, sumo los 16 de existencia más la cantidad del pedido económico menos la demanda y me da el inventario final, me queda en 292 en la semana 6 y luego sucesivamente resto las demandas en la semana 7 y en la semana 8, quedándome acá una cantidad de inventario en la semana 8 de 177. Esto es en cuanto a los inventarios, pero estos inventarios tienen un costo, como el costo de retención, ¿a qué es igual? El costo de retención es igual al inventario multiplicado por lo que me cuesta cada pieza. Yo tengo acá, vamos a ver, tengo 301 unidades, las cuales voy a multiplicar por el costo por pieza para saber el valor del inventario y le aplico el costo de retención de llevar el inventario por semana, que es 0.5%, y eso me da igual a mi costo de retención de esos 301 unidades. Y así voy calculando en cada caso de los inventarios finales. Aquí lo tengo, en este caso lo multiplico por 10 y lo multiplico también por el 0.5%, que es el costo de retención del inventario, y hago la misma operación para todos los inventarios de esta columna. Ahora, ¿qué viene? Además del costo de retención de mantener el inventario, viene también el costo de preparación, pero el costo de preparación se va a establecer cuando
yo estoy pidiendo cuando yo estoy haciendo los pedidos de lote económico, que es en este caso, aquí 351, yo estoy haciendo una cantidad de lote económico, un pedido de lote económico de 351 y eso significa que yo voy a incurrir en un costo de preparación de 47, como dice acá, costo de pedido preparación de $47. Entonces, por cada pedido que yo coloque, voy a colocar la cantidad que cuesta colocar el pedido. Entonces, en este caso voy a tener un costo total para estos inventarios, para este nivel de la semana 1 voy a tener los 47 de preparación más los 15 de retención. Entonces me va a dar 62.5. De la misma forma va a suceder en la semana 6 que voy a tener el costo de retención, que lo voy a marcar acá en color amarillo. Acá, en la semana 6, va a tener 14.6 de retención más 47 porque estoy colocando un pedido de económico de 351. Luego, sumarizamos los costos de retención más los costos de preparación. En cada caso, en cada línea vamos considerando los costos relacionados. Aquí, por ejemplo, cuando hay solamente costo de retención, se copia el costo de retención. Acá en la primera línea tiene costo de preparación más costo de retención, se suman los dos y tenemos ese. En el caso de la semana 6, de la misma forma, se suman los dos, el costo de preparación más el costo de retención. Y en los otros casos, la otra semana, solo va a haber costo de retención. Solamente costo de retención. ¿Y qué vamos a tener al final? El costo total acumulado. En la primera semana tenemos costo acumulado de 62.5. En la segunda semana sumamos al costo de la semana 1 el costo total de la semana 2 y se transforma en 74.1 y así sucesivamente vamos sumándole al costo acumulado de la semana anterior el costo total de la semana siguiente. Entonces al final nos da que el costo total acumulado de las 8 semanas, tanto por costo de retención como por costo de preparación, nos da 171.5. De esta forma estamos estableciendo la cantidad de lote económico que debemos de manejar basados en una proyección de inventarios que nos dan el estimado de la demanda actual, nos dan el costo de preparación y nos da el costo anual de mantener el inventario. Hasta aquí, señores, el tema de la programación.